nos encontramos es un caso que pretende ser evolutivo, en el sentido de que empieza o nace como un proceso de cogestión, pero que su voluntad última es convertirse en un espacio autogestionado. Nosotros, al menos a mí personalmente, es un modelo que me parece interesante porque, como he dicho, no es un proceso que surgiera de una ocupación de la que ya había un colectivo, por así decirlo, ya formado, como en este caso parecéis vosotros, o fue ya en el caso de No Barri, sino que nosotros fuimos un grupo que nos formamos a partir, fuimos un colectivo que nos formamos a partir del proceso de gestión del espacio. Entonces, por decirlo de algún modo, estábamos todos bastante pez en la gestión de un espacio, en la gestión total de un espacio, de un equipamiento público, un equipamiento comunitario, depende de cómo se quiera entender. Entonces, yo al menos estos años que se nos plantean de gestión, los veo como un proceso de formación, un proceso de entender, de pasar del saber organizar una actividad al saber qué es lo que necesita un espacio, saber más de financiación, porque en el colectivo tampoco tenemos muchísima gente muy entendida en financiación, entonces es un proceso de coger gente o coger conocimientos con la ayuda de profesionales que se han estado dejando el callo en gestionar distintos espacios y distintos eventos y compartir ese conocimiento, absorberlo y utilizarlo en un proceso posterior dentro de 3, 4 o 5 años en el que sea un espacio probablemente autogestionado. ¿Qué ventajas tiene ahora mismo la cogestión? Yo creo que, por ejemplo, a nivel de responsabilidad propia da bastantes facilidades, porque casi cualquier da las libertades da libertades respecto a las responsabilidades que luego quizás, aunque en nuestro caso no ha pasado, se podría convertir en restricciones de cara a las actividades planteadas. O sea, la responsabilidad es nuestra, pero en cierto modo estamos bajo un paraguas, aunque realmente nosotros no lo planteamos así, de cara al exterior, estamos bajo el paraguas del ayuntamiento, lo cual da legitimidad y da factores que en un proceso en el que estamos, yo creo, histórico en general, que es un poco un paso de centros sociales ocupados, en los que muchas veces se ocupó un espacio y se realizaban actividades como internas o intrínsecas, y muchas veces la asistencia, depende del caso, al menos de los casos que yo conozco de trabajo, muchas veces las actividades en los públicos eran muy vinculadas a la gente que estaba realizando su ocupación, a una búsqueda de nuevos públicos que se produce una apertura en el tipo de actividades, en los públicos que buscan esas actividades, y creemos que yo no creo que en este caso el estar con parte de la administración dentro permite una legitimidad no de cara a nuestra, nosotros nos sentimos plenamente legitimados, sino una legitimidad a un público exterior que quizás de otro modo nos hubiera costado más tiempo obtener. Desde el momento de abrir, que tampoco habíamos realizado una licitación excesiva, tuvimos un recibimiento que nos emocionó bastante, de públicos muy diversos, de muchos ámbitos, sino un espacio que tampoco, que si bien había tenido un empuje vecinal, se había ido perdiendo con los años. O sea, no era un espacio completamente exigido, era uno de los espacios exigidos y que luego a la vez tuvo un respaldo bastante fuerte también. La escala que creo que conseguimos abarcar, que no es la de un equipamiento de barrio, por así decirlo, sino que es un equipamiento que se vuelca a toda la ciudad y que creemos que durante la apertura y actualmente lo estamos consiguiendo, en parte debido a nuestra experiencia, es gracias al apoyo de la administración. Pero yo creo que el principal beneficio de la cogestión, también porque es de lo que yo más he aprendido, que son estos 2 años y algún año en otros centros, es por un lado, un apoyo puntual, un apoyo de urgencia inicial y un apoyo formativo. Yo creo que son las mayores ventajas que se podrían dar a esa dicotomía entre autogestión, porque es que se pueden producir restricciones, pero en nuestro caso todos los técnicos del ayuntamiento con los que trabajamos no son